Seguimos el día de hoy recorriendo lo que viene siendo una semana de las elecciones, ¿no? Las elecciones del 18 de mayo, pudimos discutir con la Calo un primer intercambio después de esas elecciones de la ciudad de Buenos Aires, que son una pequeña fotografía de quizás las elecciones, cómo sigan transcurriendo este año, porque todavía faltan las nacionales, provincia de Buenos Aires. Y tenemos algunos análisis que podemos discutir a partir de unas primeras resultados. Bueno, le vamos a pedir a la produ que vaya pasando el resultado definitivo de lo que pasó el domingo. Que voy a decir que el dato que ganó a la elección de la ciudad de Buenos Aires es la abstención, ¿no? Es como el dato fundamental, sí. Es que el 53% del padrón de la ciudad de Buenos Aires fueron los únicos a votar, con un ausentismo muy grande, que creemos que ese es un dato fundamental para analizar cualquier esta elección, que es algo que se venía desarrollando en las elecciones de las provincias y que tiene que ver, creemos, con la crisis que generaron los partidos patronales que siempre gobernaron, acá el PRO, pero también el peronismo. Sí, tal cual. Ahí hay otros datos sobre la elección que yo estuve viendo y escuchando que me parecieron muy buenos, que en los barrios más populares de la zona sur o incluso en las villas, la participación fue aún menor. Sí. Alrededor del 40% fue a votar. Uh-huh. Entonces, la verdad que eso también es un dato muy importante, sobre todo para empezar a discutir, ¿no es cierto?, qué está pasando, que hay un análisis que, por supuesto, nosotros coincidimos, que tiene que ver con que nadie pudo encantar, ¿no es cierto? Nadie sintió las ganas de decir, che, voy a votar el domingo. Tal cual, elijo esta variante, me gusta lo que dijo, bla. Eso no pasó, pero que por otro lado también, por lo menos para nosotros desde nuestro espacio, tenemos que discutir seguramente con una franja de esas personas, porque ¿a quién le vamos a dejar la decisión de quiénes nos gobiernan o quiénes van a legislar? O sea, es un problema que en los barrios de mejor poder adquisitivo haya ido más gente a votar y a elegir, en este caso, a la Libertad Avanza, y qué pasó en los barrios más populares. Eso es una pregunta que me parece interesante también para ir desarmando lo que resta del año en las próximas elecciones. Sí, creemos que ese, como decía Barbie, ¿no? El resultado muestra que ahí hay como una bronca y un desencanto con los partidos que gobernaron y también con el gobierno, que seguramente hubo un sector de gente que lo votó el gobierno creyendo en lo que decía, de que iba a ajustar a la casta, etcétera, etcétera, y eso no terminó sucediendo y no fueron a votar. Entonces, bueno, hay un poco de todo en ese sector. Y bueno, los otros datos son el derrumbe del PRO, sin ningún lugar a duda, ¿no? Ahí lo estamos viendo en pantalla los resultados. Las comunas que ganó Santoro, que esto que decía Barbie, las que tuvo menos votación fueron las comunas del sur, donde ganó Santoro, y en el norte, donde también fue más gente a votar, fue donde ganó Adorni. El otro dato es, como decía, el desplome del PRO, después de 18 años sacando un 15%, más allá de los 8 de Larreta, es un derrumbe total de quienes gobernaron esta ciudad, y también un mensaje, ¿no?, de Milei diciéndoles, bueno, provincia de Buenos Aires, vengan con nosotros. O sea, le salió mal la jugada a Jorge Macri de adelantar las elecciones para negociar un mejor acuerdo en provincia de Buenos Aires. Y bueno, el peronismo también creemos que hizo una elección no como la esperaban. No encanta Santoro como el sector anti-Milei. De hecho, la misma noche del domingo hubieron dentro de los militantes de Santoro mucho enojo, porque el tipo fue y hizo una conferencia de prensa ahí todo bajón y no salió a hablarle a su militancia que había estado militando, ¿no?, por su lista, y que esperaba unas palabras que salga Santoro a hablarles. Eso no pasó, así que la verdad que es un mal trago para el peronismo también, que obviamente después hacen un balance y decir, no, bueno, no fue bien, no fue tan malo o lo que sea, o fue un empate, que le escuché decir a uno de los funcionarios también de peronistas, pero realmente fue una mala elección para el peronismo, porque en las encuestas decía que iba a salir primero. Sí, esperaban ganarle a la Libertad Avanza, salen desairosos porque también sacan menos votos que en el 2023, por lo cual sí, el Santoro no capitalizó la bronca que hay contra el gobierno y termina ganando Adorni con un 30%, que es, bueno, el gran ganador de esta elección, con un triunfo que le genera un triunfo simbólico al gobierno, si bien es la ciudad de Buenos Aires y sabemos que gran parte de ese voto es el voto que era del PRO,
que va hacia la libertad avanza y un discurso bien hacia antiperonista, ¿no? El discurso anti-kirchnerista lo termina capitalizando Adorni. Creemos que ahí es un triunfo que, bueno, estas semanas el gobierno está envalentonado porque le salió bien la estrategia del FMI y todo lo que hizo estas semanas para tener una situación más estabilizada para estas elecciones. Exacto. Solo voy a decir una cosita antes de pasar a lo que pasó esta semana, que dentro de las 17 listas el Frente de Izquierda obtuvo una banca que no es menor. O sea, dentro de la repartija había solamente las primeras cinco listas pudieron tener algún legislador. En nuestro caso, el Frente de Izquierda conquistó una banca que, la verdad, que dada esta situación y esta elección atípica, es algo muy valioso, porque como sabemos, ¿no es cierto?, las bancas del Frente de Izquierda están en todas las luchas, acompañan todos los miércoles a los jubilados. No es menor que en esta dispersión del voto, en este abstencionismo, haya conquistado el Frente de Izquierda una banca para estar siempre acompañando a todas y todes les que salen a luchar. La banca del FITU es una banca muy importante en el contexto de la elección que se dio, que no hay un giro electoral que viene hacia la izquierda. Creo que la vanguardia en los sectores de las luchas, bueno, la Calo lo reflejaba muy bien en el programa anterior, que simpatiza con el Frente de Izquierda y con el que compartimos un montón de luchas, desde el 1F, el 8 de marzo, el 24, los miércoles con los jubilados, ahora la lucha estudiantil. Todos los conflictos, es una banca que está dispuesta a los conflictos de los trabajadores, y creo que un sector de la clase trabajadora, de la juventud, los jubilados, siguen viendo al Frente de Izquierda como esa alternativa política unitaria, también eso hay que decirlo, de los 4 partidos, de una militancia a pulmón, donde ningún medio de comunicación levantó al Frente de Izquierda. Igual se conquistó una banca, mientras no lo hicieron los espacios como el de Marra, Lula Levy, que tienen muchísimo más plata, y que los medios de comunicación se jugaron a que ellos puedan entrar al recinto, y esa banca quedó para el Frente de Izquierda. Así que celebramos a Vanina Biasi, a Mercedes Trimarchi, a todas las diputadas del Frente de Izquierda que van a ocupar esa banca, mujeres banca rotativa. Y pensamos que el balance está bueno de estas elecciones para pensar las semanas que se vienen, en esto que yo comentaba respecto a un gobierno que tiene un triunfo que les va a servir para... Esta semana se envalentonó. Exacto. ¿Querés contar algunas cuestiones que estuvieron pasando? Sí, esta semana tuvimos primero algunos conflictos respecto a los miércoles y los jubilados. No quiero entrar mucho ahí porque vamos a tener una invitada. Hubo una represión como todos los miércoles, donde detuvieron a un fotoperiodista. Se sigue envalentonando la policía de Bullrich, siempre con los jubilados y los más vulnerables. Hay una lucha educativa abierta, que ahora voy a comentar un poquito más sobre eso, y también en el Congreso de la Nación el gobierno se jugó a no dar quórum para tratar lo de los jubilados. Y le salió. Todo esto tiene que ver con el resultado de las elecciones y cómo se sigue envalentonando el gobierno, pero también en complicidad con los otros espacios políticos, ¿no? Eso. Claro, hubo diputados de Unión por la Patria que no dieron quórum, no se sentaron. O sea, siempre le hicieron el juego a Milei. La gobernabilidad se la dan primero la UCR y el PRO, pero también se la da el peronismo, los diputados que siempre necesita el gobierno de Milei, y también con anuncios muy terribles, ¿no? El recorte en la Secretaría de Derechos Humanos a pasar la subsecretaría, recortando el 40%, ataques a la cultura en el Instituto del Teatro. Siguen profundizando, un ataque brutal que resistiremos a las calles, tampoco para desolación y tristeza, que es lo que nos quiere decir el peronismo, ¿no? No, realmente, o sea, nosotros sabemos que nuestros terrenos son las calles, es la movilización. Hoy vamos a tener, es un programón el que tenemos hoy, que creo que eso en la venta al inicio no lo dijimos. Espero que nadie se haya ido con la primera parte, porque la verdad que hoy también, dentro de las invitadas que van a estar acá, va a haber bueno, no voy a decir mucho. No spoilees. Pero bueno, otro tipo de militancia también, ¿no es cierto? La verdad que son espacios muy valiosos, que queremos siempre desde Fuegos de Octubre dar lugar a esas experiencias también de micromilitancia. Así que hasta ahí. Hasta ahí, seguiremos en el programa. Voy a retomar un poquito lo de la conflicto universitario, porque esta semana fue una semana bastante movilizada. Veníamos de semanas sin tanta actividad, más que algunos paros aislados, clases públicas,
principalmente por responsabilidad de las burocracias, que a veces decimos los gremios que dirigen los sindicatos docentes, no docentes de centros de estudiantes, que no estaban convocando a nada concreto y contundente, como podría ser una tercera marcha federal por el presupuesto educativo, en una situación que te cuento, Barbie, es agobiante respecto a la universidad. Tenemos un presupuesto totalmente desactualizado, peor que el del 2024 cuando salimos en la marcha el 23 de abril. Entonces, o sea, para este 2025 no se podría garantizar prácticamente la cursada hasta fin de año, digamos. Nada. Claro. Las universidades siguen abiertas básicamente por la voluntad de nuestros docentes y no docentes de ir con sueldos miserables. Y la situación es también de recorte en un montón de cosas en lo cotidiano, ¿no? Falta horario de cursada. Bueno, lo que hace a la estructura de poder mantenerse estudiando es muy difícil. Esta semana tuvimos unas jornadas de visibilización, venimos de una marcha el día 22 y de algunas acciones exigiendo que se convoque a la tercera marcha federal, sabiendo que el gobierno se envalentona. Voy a pedir a la Produ que pasen un video de lo que pasó esta semana en Neuquén. Sí. Algunos Terrible. compañeros de los centros de estudiantes del Comahue, del CEUMA, del CETRASO, que fueron embatidos por un libertario que quiso chocarlos porque estaban en una clase pública. Terrible, es lo que valentona este gobierno. No, eso la verdad que ahí cuando aparezca el video lo van a poder ver. Es en una manifestación que estaban haciendo nuestros compañeros ahí de la GIS de Neuquén, junto a docentes y no docentes, ¿no? Haciendo un reclamo salarial y por la universidad pública. Y bueno, aparece un tipo ahí que los quiere primero pisar con el auto, pasar por arriba, después con una de nuestras compañeras se pone, verbalmente muy agresivo. Y la verdad es que justamente es algo que estamos discutiendo y empezando a ver, que los discursos de odio que tiene el gobierno de Milei tienen su impacto, sí, ¿no es cierto? Movimiento feminista. Exacto, en las personas dentro. O sea, lo del movimiento feminista es importante porque aparte parte de la violencia que ejerce sobre nuestra compañera tiene que ver con cuestiones también sobre mujer. su cuerpo, etcétera. Pero también nos dice zurdos de mierda, etcétera. O sea, eso es algo que viene del gobierno y tiene algunos impactos en algunas personas que no tienen otra forma, ¿no? De decirnos que por ahí no les parece bien la medida, es válido, pero ese no es el modo. Sí, no podemos permitir que esto siga sucediendo, como lo decimos en el movimiento feminista. O sea, esto tenemos que cortar y hay una responsabilidad del gobierno de Milei. Es importante seguir entendiendo que la lucha universitaria tiene que acoparnos a todos, como fueron las marchas del 23 de abril y del 2 de octubre, que es algo Exacto. genuino para toda la sociedad. Y me voy a meter rápidamente en un tema que queríamos traer, aunque sea lo rapidito que podamos explicar, para alertar, porque estuvo avanzando en estas semanas lo que es el SACAU, que le cuento a Barbie, le cuento a quienes están escuchando, que tiene que ver con un sistema de créditos universitarios, que es un proyecto que se había tratado con el gobierno y aprobado con el gobierno de Alberto Fernández en el 2023, y que el CIN, que es el Consejo de los Rectores de todas las universidades a nivel nacional, junto a la ministra Peto Velo y Milei, están queriendo avanzar de manera discrecional, ¿no? En algunas universidades sí, en algunas todavía no, pero que tienen un plan de implementarlo de acá al 2027. Cuento muy rapidito que es muy grave al nivel lo que es la LES y la CONEAU. Lo que quieren hacer básicamente, lo voy a explicar lo más ameno posible. Sencillito, para que se entienda. Quieren avanzar con el recorte de los planes de estudio como los conocemos hoy en las universidades, con un sistema de créditos que es donde te contarían las horas de estudio de alguna materia que vos estudias, y que eso es totalmente arbitrario, no tiene que ver si, o sea, alguna persona por ahí necesita más tiempo para estudiar, otra menos, todo es por igual, y eso lo cuentan como si fuera parte de las horas de las materias. ¿Cuál es la trampa de todo esto? Ellos te dicen, bueno, con esto vas a poder tener un título intermedio, te vamos a contar más horas y demás. Una trampa, claro. Vos decís título intermedio en menos años, con lo que nos cuesta terminar las carreras, decís, ay, qué bárbaro. No, lo que esconde detrás de esto es recorte en las materias de contenido para que vos las estudies solo y no tengas un docente que te pueda dar en el aula clases, y que avancen también en un sistema de virtualización. O sea, te están vendiendo un cuento de que te vas a recibir en 3 años, y lo que va a terminar pasando es que vamos a tener que
ir a como en Europa a pagar posgrados caros porque nuestros títulos universitarios no van a valer nada porque no es, ese sistema de créditos va a ser de muy pocas materias, muy poco contenido y Claro. Sí, además, es una degradación profunda de las carreras de grado. Es algo que viene pasando igual, ¿no? Hace muchos años, ahora con la LES y con la LES y con la CONEAU, de ir sacando materias a nuestras carreras de grado y que después nos quedemos atades a tener que hacer un posgrado pago para que nuestro título valga más, conseguir mejores trabajos, etcétera. Eso ya venía pasando, o sea que esto lo agravaría más y sería ahí de implementación inmediata, ¿no? Sí, en algunos lugares lo están haciendo en algunas provincias, en algunas universidades, y sí, lo otro que quería resaltar es todo esto es para no hablar de lo otro que estábamos conversando respecto a cuáles son los problemas reales por los cuales quienes trabajamos no podemos terminar una carrera universitaria, que tiene que ver con el presupuesto. Nadie habla de las becas integrales, del boleto educativo, que en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se aprobó y Jorge Macri no lo implementa. De tener un comedor. Los derechos que garantizan que podamos estar en un aula estudiando y poder hacerlo mientras trabajamos, que eso también tiene que ver con más horas de clases, con docentes bien pagos, con un problema estructural de presupuesto que es lo que quieren barrer este gobierno, por eso avanzan. O sea, si Petovelo y Milei están a favor de los títulos intermedios y de todo este plan, claramente nada bueno hay para la universidad. No, la verdad que me parece, la verdad que es terrible la situación ahí que viene comentando Pili. Creo que vamos a tener una comunicación ahora con Gastón Rivero. ¿Lo querés presentar, Pili, mientras va buscando ahí nuestras compas la llamada? Mientras viene, vamos a estar llamando a Gasti, que es presidente del CEUMA, que es el Centro de Humanidades de la Universidad del Comahue. Gasti estuvo participando de una reunión con las autoridades de la facultad, así que nos va a comentar. Y también, Gasti, mandarles desde acá nuestro saludo y abrazo por lo que pasó esta semana, el repudio total de este libertario que quiso atacar las clases públicas. Que nos cuentes un poco cómo viene la semana de visibilización, el conflicto universitario y cómo es esto del SACAU, principalmente ahí en el Comahue. Bueno, ¿cómo andan, Barbie y Pili? Un gusto estar en Juegos de Octubre. Hola. Es que viene bastante complicada la mano, ¿no? En todo el país. Las universidades públicas han sido atacadas y el recorte se empieza a notar. Nosotros en la actualidad tenemos alrededor de 20 renuncias de docentes al mes, por lo cual, digamos, no se cubren esas cátedras porque el sueldo no es atractivo. Por lo tanto, hay una deserción docente, en este caso, de las propias cátedras. Esta semana nosotros, hablando un poco, hace un ratito te escuchaba hablar de la burocracia sindical. Bueno, el primer día del paro no hubo ningún tipo de actividad y el segundo día del paro, los compañeros y compañeras de la Multicolor, que es la oposición a la burocracia actual de ADUM, lograron imponer en la asamblea una medida de portonazo, le dijimos, ¿no? Que es bloquear los portones a la facultad, a la universidad de la sede de Neuquén. Porque nuestra universidad tiene la característica de estar tanto en Neuquén como en Río Negro, está muy extendida, ¿no? Tiene muchas sedes. Entonces, la idea era un poco bloquear los estacionamientos, pero los estacionamientos, los portones no bloquean ninguna calle, digamos, ¿no? Es el acceso a la universidad. Por lo tanto, no se estaba cortando la calle, algo que no tenemos problema en hacer, pero que en este caso no era el caso, digamos. Y una persona arrancó queriendo meterse en contramano por los portones de la facultad y atropelló, aceleró a nuestra compañera Alejandra, que es la que sale en el video, y a otros dos compañeros, un compañero docente de ingeniería y otro compañero de trabajo social. Entonces, bueno, la policía estaba en la esquina por la actividad gremial que se estaba desarrollando y, logró detener al tipo 4 o 5 metros una vez que intentó este atropello, y nuestra compañera no se acercó a pelear ni nada por el estilo, sino lo que se acercó es a pedir el nombre de este sujeto para poder realizar la denuncia, ya que la patente la teníamos. La policía no colaboró, por costumbre, pero este sucedió directamente a insultar, a amenazar con golpear y hasta de muerte a nuestra compañera. Y todos los epítetos que habrán podido ver en el video, ¿no? Nos dijo que ya
no sé cuándo pudimos vivir en el comunismo en Argentina, pero que se nos había acabado el curro y que éramos unos zurdos vagos que nos teníamos que poner a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, toda una serie de cuestiones que, digamos, las podemos escuchar en los discursos del presidente Milei. Nada raro, nada que se haya ocurrido a este señor, sino que es el discurso del gobierno nacional. Por eso salió en todos lados, ¿no? Eso te quería preguntar, claro, la repercusión, solidaridad que han recibido después de este ataque. Sí, muy amplia, digo, hasta los propios periodistas estaban sorprendidos. En Neuquén esto no es algo que ocurra normalmente, si bien venimos de una provincia de donde tenemos a Carlos Fuente Alba y a muchos tantos militantes sociales que han sido asesinados por la policía durante el último tiempo, no es algo que ocurra. De hecho, acá, por ejemplo, el protocolo de antipiquete no funciona. Sí. Pero bueno, digamos, este es un hecho que hizo saltar todas las alarmas y también tuvo una repercusión de solidaridad, pero también rápidamente de presión hacia la justicia para encontrar a este sujeto e iniciar la causa, ¿no? Correspondiente porque básicamente amenazó con matar a nuestra compañera y la atropelló. Entonces, no, es terrible. La verdad que sí. Sí. Le mandamos un abrazo muy fuerte a Ale y bueno, a los compañeros de Neuquén. Y Gasti, ¿podrías comentarnos? Estábamos charlando sobre el SACAU. Bueno, la semana pasada hubo una reunión, vos estuviste participando ahí con las autoridades de la Comahue. Bueno, ¿nos puedes comentar un poco cómo viene eso en la universidad? Sí, como bien decían ustedes, el SACAU es un sistema de créditos que, a diferencia de lo Coñago en su momento, esta vez las autoridades nacionales aprendieron y empezaron a ver dónde lo pueden aplicar, sobre todo en el interior del país. Nosotros tenemos noticias de que se está tramitando en Córdoba, se está tramitando en la Universidad de Río Cuarto y acá mismo en Maue. La verdad es que las autoridades lo que vienen a decir es que esto es necesario, que esto se tiene que hacer porque si no nuestros títulos no van a valer, ¿no? Pero lo que en realidad quieren imponer por detrás es una falsa discusión donde supuestamente vamos a empezar a reconocer, o el Estado empezaría a reconocer el esfuerzo que ponemos nosotros como estudiantes, no solo enfrente del docente, sino también en nuestras casas estudiando, pero por detrás lo que viene es un achatamiento de los planes de estudio para pasar el contenido que nos saquen de la carrera hacia posgrados, maestrías, doctorados. Es algo que, como ustedes decían, se hace en Europa, que hay un sistema integrado de todas las universidades, y a nosotros nos vienen con el chamullo de que vamos a poder ir a la Sorbona y pasar nuestros créditos hacia allá y graduarnos, ¿no? Cuando nosotros sabemos que solamente 1 de cada 10 estudiantes que ingresan a nuestras universidades terminan en tiempo y forma. Y ni siquiera estamos hablando de todos los que no egresan o quedan por el camino. Entonces, ese estudiante supuestamente podría llegar a la Sorbona. El resto, bueno, veamos. Pero la realidad es que es otra medida de ajuste del gobierno nacional que muestra un poco con claridad la continuidad de una política educativa entre el gobierno de Alberto Fernández, que impulsó esto en el principio, que también viene con algunos rasgos del macrismo, porque en realidad todo comienza allí. El gobierno de Alberto Fernández termina implementando, sacando las resoluciones en conjunto con el CIN y ahora lo impulsa el gobierno de Milei. Entonces, básicamente lo que quieren es una privatización encubierta de nuestras carreras y sobre todo apuntando a las carreras que no estamos acreditadas a Coñago. Nosotros en la Universidad del Comahue hemos dado una pelea en los 90 y hay muchas carreras que no estamos acreditadas a Coñago. Y eso hace que, digamos, se les un poco compliquen los planes, ¿no? Entonces nos quieren pasar a todos aquellos que no estamos acreditados a Coñago, pasarnos obligatoriamente a Coñago, y aquellos que ya están en Coñago, bueno, acreditar directamente el sistema de créditos, porque si no, los títulos no van a valer, ¿no? Bueno, gracias Gasti por traer este testimonio respecto a lo que pasó la semana pasada y bueno, aclarar mejor qué es el SACAU. Me parece que es algo que vamos a seguir tratando en los programas de Fuegos de Octubre. Porque sí, seguro. Tienen acá, como saben, un espacio para poder seguir contando también la agenda de actividades que tienen. Sí. La podemos socializar y ir comentando qué va pasando allá en Neuquén con este conflicto. Agradecemos mucho el llamado, Gasti, y bueno, los esperamos seguido llamándolos porque sabemos que son muy activos
porque también tienen un centro de estudiante combativo y eso hay que decirlo, por eso defendemos al CEUMA y al CETRASO y seguiremos luchando en defensa de la educación pública y contra el sacao, así que gracias Gasti por participar de Fuegos de Octubre y seguiremos en otros programas discutiendo sobre todas estas reformas. Sí, gracias Gastón. Gracias, Gasti. Sabemos que nos miran siempre, así que eso no se corte. Siempre atentos a Fuego de Octubre, gracias por el espacio. Bueno, seguiremos en contacto y en defensa de la educación pública y decimos por eso no al sacao. Gracias, Gasti. No al sacao.